Vamos a orar. Amado Señor y Padre Celestial, te damos la gloria, la honra, la alabanza, Señor. Y nos presentamos delante de ti, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y te pedimos, Señor, que esta palabra, Padre, que vamos a estudiar hoy, no sea palabra de humana sabiduría, Señor, sino que provenga de ti, Señor, por medio de tu Santo Espíritu. Y que tu Santo Espíritu nos enseñe, nos redarguya, nos edifique, Padre, en esta mañana, para ser transformados y guiados por ti, Señor, a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo cada día más, y en especial en este día que queremos, Padre, presentarnos delante de ti, Señor. Te honramos y te exaltamos, Señor, dejamos este tiempo en tus manos, Padre, ayúdanos y edifícanos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Bueno, vamos a la palabra de Dios, al libro de Primera de Timoteo. Vamos a continuar con nuestro estudio de Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 8 al 13. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 8 al 13. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 8 al 13. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con unción de su Santo Espíritu. Amén, amén. Amén. Dice así la palabra de Dios. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irrepresibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios. Amén. Bueno, entonces, hace 15 días vimos también las instrucciones de Pablo a Timoteo acerca de los obispos, que eran los versículos anteriores a estos. ¿Sí? Y estos obispos, pues, es decir, los pastores, los ministros del Evangelio, pero también incluso aplica a la iglesia, a cada uno de nosotros, ¿verdad? Sobre todo en el carácter que debemos tener nosotros, la moderación en todos los aspectos de nuestras vidas, del autocontrol, la prudencia, que debemos ser prudentes, ¿sí? Y el buen testimonio que debemos dar todos delante de Dios, pero delante también de las personas de afuera, incluso pues en la iglesia también. Y Pablo está defendiendo, inspirado en el Espíritu Santo, de cómo deben ser estas personas, los obispos, pero ahora también los diáconos, como el Señor quiere que seamos realmente, porque es inspiración del Espíritu Santo por medio de Pablo, hablándonos a nosotros, hablando a la iglesia en general. ¿Sí? Ahora, si vemos en las palabras usadas por Pablo, describe a los diáconos y a los obispos, y en realidad son muy parecidas. O sea, leíamos en los primeros versículos que se habla de obispos, personas que deben ser irreprensibles, maridos de una sola mujer, sobrios, prudentes, decorosos, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendencieros, no codiciosos de ganancias deshonestas, amables, apacibles, no avaros, que gobiernen bien su casa, que tengan a sus hijos en sujeción con toda honestidad, y así sucesivamente. Y también se habla de los diáconos, que sean honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de
ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la palabra. También habla de que los diáconos sean irreprensibles, que sean maridos de una sola mujer, que gobiernen bien a sus hijos y sus casas. En fin, son instrucciones parecidas tanto a los obispos como a los diáconos, ¿sí? Incluso alguna diferencia que hay es que hacia los obispos se dice que sean aptos para enseñar, y a los diáconos no necesariamente tienen que ser aptos para enseñar. El diaconado se revela un poco más hacia el servicio en la iglesia, en otras actividades, no tanto en la enseñanza de la palabra, pero también pues pueden tener que sean personas útiles para enseñar. ¿Por qué? Porque en una de las características dice que gobiernen bien su casa y sus hijos, y tienen que ser aptos para enseñarle la palabra de Dios a sus hijos y en sus hogares, ¿verdad? Es que el diaconado es como una preparación. Exacto. El diaconado realmente habla de los servidores. Ahorita vamos para allá. Incluso la enseñanza en los hijos, o la enseñanza en la iglesia, en la escuela dominical, ¿sí? Realmente puede que también no ser como tan letrados, digámoslo así, para enseñar la palabra de Dios, pero sí deben tener un conocimiento de la palabra de Dios, empezando en los hogares o para los hijos. Entonces el primer versículo ahí del versículo 8 dice: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Entonces los diáconos son miembros de la iglesia, ¿sí? Pueden tener algún liderazgo, ¿sí? Esencialmente desempeñando un servicio en la iglesia o ayudando en cualquier área de la iglesia, pero el término diácono viene del griego diáconos con K, ¿sí? Están anotando, que significa siervo o ministro, ¿sí? Principalmente se cumplen funciones en el servicio, en la ayuda de la iglesia, en la atención en la época de Pablo estaba orientado en la atención a los ancianos, a las necesidades, a distribuir los alimentos, porque recuerden que en esa época la iglesia dice que era como una comunidad que tenía todas las cosas en común, valga la redundancia, y el alimento se repartía para todos, se les daba el sustento, el mercado para los enfermos, los ancianos, los necesitados, las viudas, ¿sí? También pues se ve en el apoyo a los líderes, muchos aspectos de la vida que pueden servir, con el aseo. Se puede enfocar a la iglesia hoy en día, ¿verdad? Y pues también se enfoca a cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros principalmente somos siervos del Señor. Amén. Más allá si servimos en la iglesia, en uno o en otro aspecto de lo que se pueda servir en la iglesia, es porque somos siervos del Señor. Por eso debemos edificarnos en toda la palabra de Dios y debemos comprender que estas instrucciones que da el Señor acerca de los diáconos no son solo para los servidores de la iglesia, sino también para cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces lo primero que resalta el apóstol Pablo es ser honestos, y ser honestos y sin doblez. Entonces el ser honestos en otra traducción habla de dignos, que sean dignos, ¿sí? De ser adecuados, personas que sean aptas para, digamos, para el liderazgo, para algún servicio en la iglesia, el diaconado, el ujier, atender a los niños, ¿verdad? Leamos el libro de los Hechos, capítulo 6, versículo 1 al 4, por favor. El libro de los Hechos, Hechos de los Apóstoles, capítulo 6. No pierdan ahorita el de Timoteo, porque ahorita vamos, pónganle ahí un separado. Y vamos a Hechos, capítulo 6, versículo 1 al 4. Amén. Amén, gloria a Dios. Dice: en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las vidas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios
Buscad pues, hermanos, de entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Amén. Amén, gloria a Dios. Entonces, aquí tal vez sea la primera vez que se habla de diáconos. O sea, en estos versículos se refleja como la primera vez que se habla de diáconos, de los digamos, servidores de la iglesia, y se habla de alguno de ellos. La tarea fundamentalmente, lo que habla aquí en estos versículos, era la atención de las viudas, ¿sí? Porque los griegos, es decir, los griegos, miembros de la iglesia, lógicamente, porque esto hace referente a la iglesia de ese entonces, la iglesia primitiva, los primeros de la iglesia, que había habitantes en esta ciudad, tanto griegos como hebreos, como judíos, ¿sí? Y tenían todas las cosas en común. Entonces los griegos empezaron a quejarse: oiga, están descuidando a las viudas, porque no le están dando el suficiente mercado, no le están dando el mercado o el sustento, ¿verdad? Entonces se quejaban de eso, de esos temas de servicio cotidiano, que era algo cotidiano que se veía en esa época. Digamos que entonces a lo que llevó a los apóstoles a decir que necesitaban una ayuda. ¿Para qué? Primero, fundamentalmente, para que los apóstoles dice el versículo 4, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra, ¿sí? Que era lo que tenía que, por lo regular, hacer un pastor, ¿no? Encargarse de la oración y la palabra de Dios, el ministerio de enseñanza, ¿no? Es decir, de estudiar la palabra para poder enseñarnos la iglesia. Y en esto pues escogieron para el servicio de la iglesia a los primeros que levantaron la mano. No escogieron los primeros que levantaron la mano, que se levanten: no, yo quiero servir, ¿sí? o el nuevo en la iglesia que quiere hacer de todo. No, todo es a su tiempo y todo es con la debida calma, ¿sí? No, realmente lo que escogieron, dice el versículo 3, que dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros 7 varones de buen testimonio. Primero, buen testimonio. Segundo, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Tercero, sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Quiere decir eso: buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría. ¿El buen testimonio qué es? Pues, como lo hemos evidenciado, todo aspecto de nuestra vida que reflejamos, qué hacemos, cómo nos comportamos, cómo es nuestro diario vivir, ¿sí? Entonces, refleja lo importante de la vida cristiana, ¿sí? No solo para el servicio, sino para la vida diaria, ¿sí? Lo que reflejamos cuando decimos: no, somos cristianos, somos creyentes, pero ¿qué hacemos tanto en la iglesia? ¿Cómo nos comportamos y cómo nos comportamos afuera de la iglesia? ¿Sí? Porque más allá de lo importante del buen testimonio dentro de la iglesia, es más importante afuera de la iglesia, porque aquí podemos sentarnos un rato y hacernos los santos, ¿cierto? Si no, yo soy santo, ¿sí? Pero afuera es donde realmente, lo privado, donde no hay ningún miembro de la iglesia viéndonos, es donde realmente se refleja el carácter del creyente, ¿sí? El comportamiento. Y entonces estamos en el lugar de trabajo donde de pronto nadie sabe que somos creyentes, entonces nos comportamos como el resto, como el mundo, y entonces damos mal testimonio. O no falta que de pronto, que es cercano a nosotros y le hemos comentado que somos creyentes, pero nos ve haciendo cosas incorrectas. Ahí el mal testimonio. El buen testimonio es como nos comportamos dentro de la iglesia, así mismo nos comportamos afuera, o sea, sabiamente, prudentemente, haciendo lo correcto delante de los ojos de Dios, porque más allá del que nos vean los demás, el Señor todo lo ve. Dice que Él nos puede encontrar hasta en lo más profundo del mar, o debajo de una piedra. No hay donde nos podamos esconder del Señor, y Él lo sabe todo y nos ve todo. Entonces, del testimonio, el ser llenos del Espíritu Santo.
quiere decir que los creyentes, lógicamente, guiados por Dios, ¿sí? Porque cuando creemos en el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo viene a morar en nuestras vidas, ¿sí? Y esto se ve reflejado en el carácter, en nuestro carácter, en nuestro comportamiento. ¿Por qué? Porque viene a reflejarse el carácter de Cristo. Así que ese es realmente el Espíritu Santo que se vea en nuestras vidas. Cómo nos comportamos, cómo actuamos, cómo reaccionamos, todas estas cosas que veíamos la otra vez del carácter de las personas, y entonces que hay carácter explosivo, ¿verdad? Y entonces nos dicen alguna palabra y ya reaccionamos con choque. Nos cierran en el carro y ya, en la moto allá. ¿Sí? No, es realmente también todos los aspectos de nuestras vidas, reacciones del carácter, cuando estamos estresados y reaccionamos mal, todo eso hace parte de lo que el Señor quiere cambiar en nuestras vidas y nos va puliendo y nos va animando y nos va ayudando para que al final de la carrera, cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia, nos halle listos, nos halle preparados, nos halle ataviados para Él. Amén. También habla de sabiduría. Deben tener sabiduría tanto para hacer las cosas como para interactuar con las demás personas. ¿Sí? Esto influye mucho en el carácter de lo que estábamos hablando, de cómo reaccionamos. Por ejemplo, en la iglesia, más que todo en iglesias más grandes, se ve servidores, ujieres que reciben a la gente. Entonces no falta el hermano con cara de limón agrio todo el tiempo, entonces lo recibe uno así. Buenos días. Ya. Pues realmente cuando lo reciben a uno así, pues así mismo responde la persona, ¿no? En serio, ¿no? Pues digamos que hay que tener una cara amable, ser apto para eso, ¿sí? Y hay personas que en sí su carácter y su forma de ser muchas veces son así sin querer. Entonces, como que están así en su vida pasiva y no reflejan mucho en su cara, ¿no? La alegría de recibir a la otra persona. Y hay otros que sí reflejan eso mucho, ¿sí? Entonces eso hace parte como el de ser aptos para esa persona, hasta para recibir a la gente. Tener tanto la aptitud como la actitud correcta. Recuerden que la actitud es como los conocimientos, el entrenamiento, las cosas que se quiera tener, y la actitud es cómo se hacen las cosas. O por ejemplo los que están para decirle a las personas dónde sentarse, ¿no? Y no falta el hermano que no quiere hacer caso, ¿no? Que eso no falta, ¿no? Y que no quiere sentarse adelante o en orden como van llegando, sino quiere sentarse allá con la comadre para cuchillar, ¿no? No digo por... Aquí aparece antes. Y entonces eso pasa, entonces es ahí donde hay inconveniente. Entonces, ¿cómo va a reaccionar el hermano que los está acomodando? Oiga, ¿qué le pasa? No, pues. Y tanto uno como el otro pues tienen que adecuarse, ¿no? Entonces es importante poner a alguien en esa tarea que siempre tenga una cara alegre, que tenga un buen carácter, que no se enoje fácilmente. Que si no termina dándole las 5 bendiciones a los hermanos. ¿Sí? Y bueno, después de este versículo, volviendo ahí al tema, después de ser honestos, habla de sin doblez. Y dice de una sola palabra, es decir, que sea hombre de palabra. Oiga, ¿cuánto hace falta hoy en día que la gente sea de palabra? ¿Sí? O sea, que cuando se comprometen con algo cumplan. Porque eso se ha visto mucho en el mundo actual. En los impíos podríamos llamarlo de esa manera. O sea, los no creyentes. Veamos el Salmo 12, versículo 2, por favor. Salmo 12. Salmo 12, 2. Dice, habla mentira cada uno con su prójimo,
hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. ¿Sí? Entonces, esa palabra del impío dice mentiroso, no íntegro. ¿Sí? Por un lado dicen te quiero, pero por el otro lado dicen te odio, ¿sí? Hacen lo contrario. Por un lado dicen que es amigo y por el otro lado dicen que es enemigo. ¿Sí? Por un lado se comprometen a una cosa y por el otro lado pues no cumplen con esas cosas. ¿Sí? Entonces el diácono debe ser una persona de una sola palabra: rectitud, integridad, firmeza. ¿Qué quiere decir eso? Que si uno se compromete a hacer las cosas, pues debe cumplirlas, ¿verdad? Como comprender la palabra. Veamos también en Mateo capítulo 5, por favor. San Mateo capítulo 5, versículo 37. Dice, pero vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, del mal procede. O sea, ¿a qué va esto? Antiguamente la palabra tenía un valor significativo en las personas, más que todo en el tiempo de judío y en el tiempo de esas cosas, que los contratos se hacían, por ejemplo, los abuelos. Yo recuerdo a mi abuelo que a veces no tenía ni escrituras de las propiedades o algo así, porque todo era de palabra. Incluso a veces se hacían, pero tiempo después, ya cuando llevaban años y intentaban arreglar algún papel, alguna vuelta, pues ahí sí hacían esas cosas. Pero era de palabra, entonces daban la palabra, se daban la mano y el trato ya quedaba cerrado. Así como se había acordado en ese momento, así se hacía ahorita. Es como hoy en día, ¿no? Si no va notariado, con autenticación de firmas, con 2 o 10 testigos, pues la gente no cumple. ¿Sí? No tiene validez, no cumple la palabra. Entonces hoy dicen, listo, sí, se lo vengo en tanto, y después, no, es que pasó X o Y cosa, le dan diferentes excusas y no, que ya vale más. Entonces, a eso es lo que dicen: un diácono, un siervo del Señor, un creyente, un miembro de la iglesia de Cristo, ¿sí? Tiene que tener palabras. Si dice que puede contar con él, se debe contar con él. Si se compromete en algo, cumple. Es compromiso, dedicación. Todo esto debemos tener los hijos de Dios. ¿Sí? Volviendo aquí al versículo 8, dice: no dados a mucho vino. No quiere decir que puedan ser dados al vino. Que hay quienes dicen, no, los obispos sí no pueden tomar, pero los diáconos pueden tomar un poquito más. No, se refiere realmente a lo mismo, no dados al vino. ¿Sí? Realmente, como lo hemos expresado, puede que nosotros nos tomemos un vino o algo así, pero no nos vamos a tomar más de uno. O sea, una celebración, una ocasión especial es uno solo, o en su defecto, pues si es algo gravoso para la persona, pues no tome. ¿Sí? Si no puede controlarse, si no puede tener autocontrol, pues no consuma ningún tipo de bebida alcohólica. Pero entonces, Pablo lo que menciona, guiado por el Espíritu Santo, es que desea creyentes consagrados al Señor, que no jueguen con los vicios de este mundo, ¿sí? Que no jueguen a entretenerse con los placeres de este mundo. ¿Por qué? Porque van a trabajar para la iglesia del Señor. Vamos, así sea, solo asistimos a la iglesia del Señor. ¿Sí? Y todas estas cosas, aspectos, vicios, cuestiones de la vida, cuestiones del mundo, pues realmente son un obstáculo para el creyente, para que el creyente se enfoque en lo que se tiene que enfocar. ¿Y qué es de lo que tenemos que enfocarnos? En nuestra meta. ¿Cuál es nuestra meta? Son lugares celestiales que tenemos en Cristo Jesús. Amén. Leamos el libro de Efesios, por favor. Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5.
Efesios capítulo 5, versículo 18. Amén. Amén, gloria a Dios. Dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Esto debe impulsarnos a buscar la plenitud en el Espíritu Santo, o sea, llenos del Espíritu Santo. En lugar de la embriaguez, la sobriedad espiritual, ¿sí? Es decir, tanto espiritualmente como físicamente debemos ser sobrios, ¿sí? En esencia de tener un testimonio cristiano fuerte y servir al ministerio, digamos, de una manera efectiva, de una manera real, porque lo que les mencionaba, entonces, no dice, no, yo soy creyente, y al decir yo soy creyente, ahí empieza a las personas a las que uno les dice que es cristiano, les empieza a ser un ejemplo, ¿sí? El testimonio. Entonces, no falta la reunión de la empresa, donde ofrecen trago, que eso es muy común en las empresas, ¿sí? Empresa no. Y, bueno, muy bien, no sé. Y resulta que los compañeros lo ven a uno allá y uno les ha dicho, ay, yo soy cristiano, y empieza a consumir alcohol como los otros, así sea uno que se tome, y dice, no, voy a tomar uno por brindar o algo, ya el otro no está mirando, es uno solo, y uno puede durar con la copa ahí en la mano toda la tarde, pero entonces no, vea, ahí siempre tomando, porque sí, ese no que era cristiano, vea cómo toma. Entonces ahí el testimonio. Por eso también pues debemos aprender dónde nos tomamos el vino, o sea, cómo lo hacemos, y realmente es donde viene realmente nuestro corazón, más bien en abstenernos de esas cosas, porque pueden ser gravosos más para los demás. Ahora, dice, no codiciosos de ganancias deshonestas. Uy, aquí viene lo complicado, que realmente los diáconos, los líderes, los pastores, los siervos, la iglesia como tal, no debemos ser codiciosos del dinero, y mucho menos de ganancias deshonestas. Y es algo que a la cultura de la humanidad, el más avispado es el que gana y el que le va mejor, dice el mundo, ¿no? ¿Sí? Sí. Y es el que, digamos, como el chacho, ¿sí? Como el que más sabe, el que más saca ventaja de los demás, dice el mundo que es mejor. Pero realmente, a la luz de la palabra, nosotros debemos ser honestos, ¿sí? No buscar el beneficio personal a expensas de los demás. O sea, el Señor tiene cuidado de nosotros. El Señor es el que nos guarda, nos guía, nos da el sustento, nos provee, se conforme a su santa y perfecta voluntad, pero nosotros también pues debemos ser realmente de esa manera honestos. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 13, por favor, 13:5. Hebreos capítulo 13, versículo 5. Dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Amén. Entonces nuestras costumbres deben ser sin avaricia, contentos con lo que tenemos, contentos con lo que el Señor nos da. Pues si estamos, como dicen, en la mala, pues el Señor tiene un propósito con todo lo que nos permite vivir, ¿sí? Y siempre tener en mente, no te desampararé ni te dejaré, dijo el Señor, ¿sí? Porque Él va a tener cuidado de nosotros. Entonces debemos evitar la codicia, el amor al dinero, debemos ser ejemplo de contentamiento y honestidad en los asuntos financieros, tanto en la iglesia, en la familia y hacia el exterior, ¿sí? Entonces la codicia y las ganancias deshonestas no son coherentes con la fe cristiana y pueden dañar el testimonio de la iglesia, ¿sí? Porque lo ven a
cristianos así son todos, ¿no? Para esas gracias me quedo así como estoy, es lo que piensan algunos por el mal testimonio. En cambio, toda esta palabra nos anima a confiar en Dios, ¿cierto? A estar satisfechos con lo que tenemos, confiando en Dios y en su provisión, porque Él tiene cuidado de nosotros. Veamos Mateo capítulo 6, por favor. Mateo capítulo 6, versículo 25. Estamos con el versículo 25. Amén. Dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Amén. Y el versículo 26 dice: mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Amén, gloria a Dios, bendito sea. Y es ahí donde debe estar nuestra mirada. O sea, sabemos que somos los hijos de Dios, que es nuestro Padre Celestial, que Él nos ha salvado, nos ha regalado la salvación, ¿sí? Que es algo mejor y más grande que cualquier cosa que podamos tener aquí en la tierra. Y aparte de eso dice que Él va a tener cuidado de nosotros, que Él tiene cuidado de nosotros. Amén. El versículo 24 dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrece al uno o amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces, lo que muchas veces hemos mencionado, o sea, las riquezas son buenas, ¿no? Lógicamente, pero uno primero, no con ganancias deshonestas, porque hoy en día hacer dinero, hacer plata, como dicen, pues para el mundo puede ser mucho fácil, con narcotráfico, con cosas incorrectas, con drogas, con vicios, con muchas cosas, ¿sí? Pero he ahí que nosotros como creyentes, nuestras ganancias no deben ser de la raíz de ganancias deshonestas, sino todo correcto, conforme a la palabra de Dios, conforme a la voluntad de Dios, pagando los impuestos, ¿sí? Declarando la renta, que hoy en día es tan común. Hay que hacer la declaración de renta por los ingresos, todas esas cosas correctamente. Así le toque a uno pagar algún dinero, pero uno hace las cosas bien y tiene la conciencia tranquila de que lo hace para el Señor, honrando la palabra que el Señor nos dice, que al César lo que es del César, ¿verdad? El mismo Señor Jesucristo pagaba sus impuestos en esa época, daba el tributo al César porque era una ley que había, y lo quisieron tentar con eso, y él no, claro, hay que pagar y darle al César lo que es del César. Versículo 19 al 21, ahí mismo de Mateo 6, dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y si nuestro corazón están las cosas de este mundo, pues ahí estarán nuestros tesoros, ¿sí? Y cuando está ahí nuestro tesoro, pues no estamos guiados realmente por el Señor. O sea, tenemos necesidad de cosas, ¿no? Como les decía hace un momento, el tener recursos, el tener tal vez, digámoslo así, riqueza o algo así, no es malo, ¿no? Es como nosotros, primero, cómo lo conseguimos, cómo nos orientamos a esas cosas, si somos apegados y que quiero trabajar, tener más y más y más. Debemos estar contentos con lo que tenéis, como decíamos a veces, que lo mencioné hace un tiempo y Mira lo mencionó el miércoles. Entonces está el que anda a pie, ¿no? Y que va andando a pie y ve a un man en bicicleta y dice: ay, no, yo quisiera tener una bicicleta. Y va el que está en la bicicleta, va en la bicicleta y ve a alguien en una moto: uy, yo quisiera tener una moto. Y va el de la moto y uy, yo quisiera tener ese carrito. Para alguien en un carrito pequeño: ay, yo quisiera tener ese carrito. Y va el del carro y ve a alguien pasando en una camioneta: uy, yo quisiera tener esa camioneta. Y va el de la camioneta y ve a alguien en un convertible, en un Lamborghini: y uy, yo quisiera tener ese Lamborghini.
Y va del Lamborghini y viaja uno en helicóptero y dice, uy, quisiera tener helicóptero. Y va del helicóptero y ve a alguien en un avión privado, en un jet. Uy, yo quisiera tener, o sea, es ahí donde realmente la humanidad y el hombre en su defecto nunca es contento con lo que tiene. Y es ahí donde viene el amor a la riqueza, el amor al dinero. Entonces por eso el Señor nos dice, estén contentos con lo que tenéis. ¿Sí? O sea, no quiere decir que nos contentemos y no hagamos nada, no. Hay que igual trabajar, hay que salir adelante, hay que tener un poco de ambición en el sentido de no quiero tener mi casa, quiero tener más comodidades, pero con el trabajo, pero principalmente mirando las cosas del Señor, colocando nuestra mirada en el reino de los cielos, versículos 33 y 34 ahí de Mateo 6, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal. Es decir, que nos preocupemos por las cosas del reino de Dios, y Él nos dará el sustento conforme a su santa y perfecta voluntad, conforme a lo que Él tenga para cada uno de nosotros. Amén. Amén. Vamos ahí a 1 Timoteo capítulo 3, ahora el versículo 9. Dice que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Entonces los diáconos, la iglesia, todos los creyentes debemos mantener y proteger la fe en Cristo con una conciencia limpia y una comprensión profunda. En otra traducción dice, deben guardar el misterio de la fe con una conciencia limpia. Muy parecido, ¿no? Pero ese deben guardar es que tenemos la responsabilidad como creyentes de proteger y preservar el contenido y las enseñanzas del Señor Jesucristo. Eso que es lo que inspira nuestra fe en el Señor Jesucristo. Y esto incluye mantenerlo con integridad, con nuestra vida, con nuestro comportamiento, ¿sí? En nuestra vida diaria y en especial el servicio a Dios, ¿sí? Ahí va de la mano el buen testimonio. O sea, buen testimonio aplica en todos los aspectos de nuestras vidas y aplica en todos los aspectos del creyente y de la iglesia y las posiciones y el servicio al Señor. Dice, esto debe guardar ahora el ministerio de la fe, que es, se refiere a las verdades y doctrinas de la fe cristiana, ¿sí? Como la encarnación del Señor Jesucristo, ¿sí? Cómo fue que Él encarnó en una persona, se hizo hombre por amor a nosotros, por pagar por nuestros pecados, por cumplir esa misión que le dio el Padre por cada uno de nosotros. La redención, lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz, cuando Él murió, pagó por nuestros pecados, con todo lo que sufrió, dice que nos da la sanidad por medio de las dolencias que Él tuvo, ¿sí? O sea, que Él pagó el precio por todo. Y la resurrección del Señor Jesucristo al tercer día, y así mismo juntamente con Él resucitamos a nosotros, en el sentido de que cuando Él nos llame a su presencia, o cuando el Señor venga por su iglesia, tendremos esa vida eterna, así como el Señor Jesucristo la tiene. Tendremos unos cuerpos glorificados conforme al cuerpo del Señor Jesucristo, un cuerpo que puede estar en esos lugares celestiales. Amén. Y otros aspectos del plan de la salvación, pero debemos entender y proteger estas verdades fundamentales. O sea, debe ser algo que entendamos y que tengamos en el corazón. Y ahora habla de una conciencia limpia. Destaca que debemos mantener una conciencia limpia, sin culpa, sin hipocresía, ¿sí? Debemos vivir de acuerdo a lo que creemos y enseñando, evitando la mala conducta. Porque como dicen por ahí, el que predica pero no aplica, ¿sí? Y realmente nosotros debemos, así como predicamos, como decimos, como actuamos, como decimos ser creyentes, aplicar todas estas enseñanzas en nuestras vidas, ¿sí? Porque a veces queremos como tapar el sol con un dedo y que nadie se dé cuenta de lo que estamos haciendo. No, realmente el sol no lo podemos tapar con un dedo, ni siquiera
como en el eclipse. Pero realmente es ahí donde nosotros debemos tener una conciencia limpia delante del Señor. O sea, que la embarramos, sí la embarramos. O sea, no es una excusa, pero somos humanos, estamos en esta carne, estamos en este mundo expuestos digamos que a la tentación, a las cosas de este mundo. Pero el Señor nos da la responsabilidad que nosotros mismos debemos ser esforzados y valientes y velar por alejarnos de la tentación, alejarnos del pecado, de la misma codicia, ¿sí? Para tener una conciencia tranquila, que nos resbalamos, caemos, pero nos levantamos, le pedimos perdón al Señor y acudimos a su presencia y Él es fiel y justo para perdonarnos, ¿sí? Solo si hay un arrepentimiento genuino. Es decir, que esta cualidad refleja la fidelidad y la integridad y la devoción de cada creyente, de cada diácono en este caso, pero de cada creyente para proteger y vivir de acuerdo a las verdades fundamentales en la fe cristiana. O sea, el vivir, el buen testimonio se refleja. Versículo 10 dice: y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Este versículo habla de que antes que una persona sea considerada para el servicio del Señor en la iglesia, debe ser sometido a un proceso de evaluación, ¿cierto? Esto implica que la iglesia examina el carácter, su fe, su integridad, su idoneidad para el servicio. ¿Sí? O sea, se debe uno asegurar que la persona que va a servir o que va a hacer sea apto y sea preparado para servir. Por eso es que nosotros, digamos que en este lugar particularmente esperamos que una persona que asista o que quiera tener algún servicio o algo, pues que lleve por lo menos 6 meses en la iglesia y que uno vea que da buen testimonio, empezando por ahí, ¿sí? Y para ver si puede servir o no, ¿sí? En todos los aspectos de los servicios de la iglesia. Entonces, asimismo, digamos que una persona que quiere servir, pues tiene que empezar con lo más básico, ¿no? Que es que el aseo, ¿sí? Realmente, ¿sí? O sea, quiere, porque ha pasado, ¿no? Ha pasado que hay personas que llegan y que quieren, no, ya subirse al púlpito a predicar y no sé qué, no. Todo despacio y con buena letra, ¿sí? Como es, o sea, todo en el tiempo del Señor. Y el que quiera servir tiene que pagar el precio, empezar con el aseo, empezar con el servicio y así sucesivamente. Y una vez pasa ese periodo de prueba, si según la necesidad de la congregación, puede una persona pues servir a la iglesia. Y al final del versículo dice: si son irreprensibles, ¿sí? Deben ser ejemplos de integridad y fidelidad en su caminar con Cristo. Eso es un ser irreprensibles, ser de ejemplo. Vuelve y juega el buen testimonio. Que si hay personas que tienen mal testimonio acerca de una persona, pues cuando llegue el momento de decir, no, pero ese está sirviendo ahí, vean que es como, vive como el diablo, viene aquí a hablar. Entonces es ahí donde todas esas cosas tienen un aspecto fundamental en la vida del creyente, el buen testimonio. Ahora, versículo 11 dice: las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. ¿Sí? Entonces este versículo refiere a las cualidades y características de una mujer que desempeña un papel en la iglesia, ¿verdad? Recuerden como estudiamos también en Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 2, versículos 9 al 15, donde veíamos que la mujer ha sido también escogida por Dios para el servicio en la iglesia. Para los que quieran buscar en el canal de YouTube, es la mujer en el ministerio, un vaso escogido por Dios. Ahí en el YouTube de la iglesia está esa predica. Pero esencialmente refleja a la mujer en el servicio en la iglesia. Y que se espera que sea de ejemplo de integridad y respeto en su vida y servicio a la iglesia. Dice
dice, asimismo sean honestas, no calumniadoras, es decir, no el chisme, no a la calumnia, a las difamaciones, sino que al contrario, que sean respetuosas y cuidadosas de sus palabras. Porque pues, aunque eso del chisme y la calumnia también se ve en los hombres, ¿no? A la luz de la verdad, no falta el chismoso. Sí. Pero hay que también es hablado a las mujeres, que puede que sean como las más llevadas a esas cosas, ¿sí? Pero bueno, habla de que no deben ser calumniadoras y dice, sino sobrias. Entonces esto también refleja un poco lo que hemos hablado de la moderación y el autocontrol, no solo las bebidas o las sustancias que no convienen, sino en todos los aspectos de nuestras vidas, en todo el aspecto de las vidas de las mujeres, confiables y leales en todo el aspecto de la vida y servicio a Dios en la congregación y en la vida particular, en la vida de la familia, en el hogar, el esposo, las responsabilidades, todo esto debe ser en las mujeres, debe estar reflejado en la vida, confiables y leales, autocontrol. Versículo 2. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Entonces, esto es, digamos que esta parte de lo que habíamos leído hace 15 días. Es que sean maridos de una sola mujer, pues ahí mucho más allá de explicar es que dice la palabra de Dios que el esposo se une a su mujer, una sola mujer, y serán una sola carne para siempre. Hasta que el Señor Jesucristo venga por su iglesia o hasta que nos llame a su presencia. Dicen por ahí que hasta que la muerte los separe. Y realmente debería ser así en nuestras vidas. ¿Sí? Maridos de una sola mujer o mujeres de un solo marido. Y dicen que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Porque quieren tal vez venir a la iglesia y algunos critican, no, pero ese chinito sí es cansón, no sé qué. Pero no está viendo, como dicen por ahí, ve la espinita en el ojo del otro, pero no ve la viga en su propio ojo, ¿sí? Y entonces hay que el gobernar bien sus hijos y sus casas es tener a sus hijos en su gestión, lógicamente, como lo veíamos ahí en los versículos, sin desesperarlos, sin dar a los hijos, pero sí en un sentido de que obedezcan, ¿no? Como que no se suba ahí, el chinito pues no se sube ahí, ¿no? Sin necesidad de amenazarlo, no se suba ahí o le doy una jodera, como a veces se ve, ¿no? Y terminan dándole la juetera porque se subió, él no obedece, ¿sí? O a veces ni siquiera le dan la juetera, ¿sí? Y es por eso que los niños pues llevan a esos extremos. No estoy diciendo que el maltrato sea correcto, pero dice la misma palabra de Dios que hay que criarlos con una vara a su debido tiempo para que cuando crezcan pues no se aparten de las cosas del Señor ni del camino correcto. Versículo 13. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Entonces, más allá de lo que nosotros podamos esperar por las cosas de este mundo, o en la congregación, o el decir, no, yo quiero subirme a predicar y entonces voy a hacer todo esto correctamente, no. Es más allá de que el servicio particular a Dios, no solo de los siervos de la iglesia, sino uno como creyente, como cristiano, da un grado honroso, y no solamente en esta tierra, sino en especial en los lugares celestiales, en los galardones que el Señor tiene para cada uno de nosotros, conforme a cómo hemos vivido en esta tierra. Y más cuando vemos que aquel día se acerca. ¿Por qué? Porque vemos el conflicto en Israel, la violencia que se ha desatado, todo lo que ha pasado en este mundo, las otras guerras que hay en el mundo, y uno lo ve como algo lejano, pero realmente el Señor Jesucristo está pronto a venir por su iglesia, porque muchas más señales se cumplen cada vez más, ¿sí? De que el Señor Jesucristo está a la puerta
y está llamando y debemos estar listos y preparados, ataviados para Él, ¿sí? Con nuestra mirada puesta en esos lugares celestiales que Él tiene para nosotros. Y de esa manera, dice, mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús, que es donde debemos tener nuestra mirada, más allá de este mundo, como les decía, más allá de las cosas de este mundo. El Señor quiere que pongamos nuestra mirada en Él, en esos lugares celestiales que Él tiene para nosotros, porque está pronto a venir por su iglesia y quiere llevarnos sin mancha y sin enmendadura. Amén. Vamos a orar. Amado Señor y Padre Celestial, te damos la gloria, la honra, la alabanza, Señor, y te agradecemos por tu amor, por tu misericordia y por todo lo que has hecho y haces en nuestras vidas, Padre. Gracias porque nos has dado amor, nos has dado misericordia, Señor. Y gracias por tu palabra, Señor, que nos alimenta y nos reconforta, y que debemos dar buen testimonio, que si queremos servirte, o sencillamente por ser creyentes, Padre, ya te servimos en muchos aspectos de nuestras vidas, Padre. Y te pedimos que nos fortalezcas y nos guíes cada día más, Señor, para ser esos adecuados siervos tuyos, Dios Todopoderoso, en todos los aspectos de nuestras vidas, que nos ayudes a alejarnos de la tentación, a alejarnos del pecado, a alejarnos de la incredulidad, a alejarnos de las acechanzas del enemigo, Padre, y a estar más fieles en tus caminos, en tu servicio, en honrarte a ti con nuestras vidas, en dar buen testimonio, Padre. Quedamos en tus manos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, 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 amén. Gloria a Dios.